4. ¿Para qué disciplinamos? Disciplinamos para advertir a los otros. 1 Timoteo 5:20, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. La vergüenza de ser reprendido públicamente obra en otros desincentivando conductas impropias de un creyente. Les conté la vez pasada de un juez en Estados Unidos que a los que delinquían en los supermercados, ¿qué es lo que hacía él? No los mandaba a la cárcel. Tenían que pararse frente al establecimiento y caminar durante algunas horas durante el día con 2 carteles, uno por el frente y uno por detrás, que dijeran que ellos habían robado y que esa era una conducta mala. La vergüenza. Entrevistaron a quienes habían sido castigados así, estos muchachos. Y ellos decían que lo único que querían es que terminara luego el día, que terminara luego el castigo. Y el juez decía que era rarísimo, rarísimo que alguno de estos jóvenes volviera a reincidir. ¿Por qué? La vergüenza. Pero no solamente la vergüenza propia, sino que también obra en otro. Si otro ve que alguien está siendo así avergonzado a causa de su falta y de su pecado, hermano, se va a retener. No lo va a hacer. Obra como un freno. ¿Por qué en las iglesias abunda el chisme? ¿Por qué abunda el chisme? Ay, es que en Chile somos todos chismosos. No, hermanos. El chisme abunda en las iglesias porque no se disciplina a los chismosos. La zarzamora, usted la ubica. La zarzamora crece allí donde se le permite crecer. Salió una zarzamora en su jardín y usted la dejó, va a tener una zarzamora. En quinto lugar, disciplinamos para restaurar al creyente caído. Segunda de Corintios capítulo 2, versículos 6 al 8. Segunda de Corintios capítulo 2, versículos 6 al 8. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Filemón 10:12, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú, pues, recíbele como a mí mismo. Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Repasemos, hermanos. ¿Por qué disciplinamos? Disciplinamos porque Dios es santo. Y la iglesia, la congregación de los santos, debe reflejar su carácter. ¿Por qué entonces no disciplinamos? No disciplinamos porque ignoramos o tenemos concepciones equivocadas de esta doctrina. ¿Para qué disciplinamos? Disciplinamos para la gloria de Dios y el bien de su pueblo. Ahora debemos contestar otra pregunta. ¿Cómo disciplinamos? ¿Hay algunas pautas que debamos seguir? Pensamos que sí. Esto se llama confrontación. Debemos confrontar al pecador con su pecado, no importando quién sea el pecador ni cuál sea su pecado. Algunos ejemplos bíblicos nos ayudarán a ver mejor la confrontación. Natán confrontó al rey David por su adulterio con Betsabé, aun cuando David era rey y tenía el poder para acallarlo quitándole la vida. En el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 7 y versículo 9 dice, entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre. Recuerda que Natán le cuenta una parábola muy tierna. Muy tierna, un hombre tenía una corderita y había otro que tenía harto ganado y llega alguien a verlo y este hombre llega y toma la corderita, qué infame, toma la corderita que no era de él, era de este otro que era su única corderita. Y David, con ese sentido de justicia que Dios pone, ¿verdad?
Porque hasta los delincuentes que dicen, exijo justicia. Hasta los delincuentes dicen, nosotros decimos eso y somos delincuentes, hermanos. Si muchos de nosotros no estamos presos porque no nos han pillado. Pero si el Dios de los cielos diera a conocer la profundidad del pecado que hay en nuestros corazones, no podríamos levantar los ojos del suelo. Nos daría vergüenza. Viene Natán, confronta a David. David se llena de ira y dice, ese hombre es digno de muerte. Tú eres ese hombre. ¿Por qué pues tuviste en poco las palabras de Jehová? Esto siempre me ha llamado la atención y yo lo tengo subrayado. Haciendo lo malo delante de sus ojos. En mi celular tengo escrito, cuando se prende, dice, Dios está presente. Siempre me han impactado las palabras de los profetas, cuando ellos se paran y proclaman y dicen, vive Jehová en cuya presencia estoy. David pensó que lo había hecho piola, como dirían los muchachos. Pasé piola, pasó el tiempo, nadie dijo nada, nadie decía nada. Sin embargo, Dios le dice por medio del profeta Natán, has hecho lo malo delante de mis ojos. Cuando en el Salmo 139 el salmista pregunta, ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu espíritu? Esa es una realidad. No solamente en momentos de amargura, de dolor, de temor, de enfermedad y de sufrimiento, Dios está presente, sino que también cuando decidimos rebelarnos contra el Dios del cielo, Dios también está presente y está mirando. Has hecho lo malo ante mis ojos, le dice el Señor. A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Pablo confrontó a Pedro porque dejó de tener comunión con los gentiles cuando un grupo de judíos estaba presente. Gálatas 2:11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. En un principio, muy amigo con los gentiles, y estaba ahí con ellos y comía y conversaba. Pero cuando vio que llegaron los judíos, entonces se comenzó a apartarse. Hipocresía. Josué confrontó a Acán con su pecado. Josué capítulo 7 versículo 19. Entonces Josué dijo a Acán, ¿qué hizo Acán? Había una orden. Vamos a invadir Jericó, pero no van a tomar nada de ahí. ¿Qué hizo Acán? Lingote de oro y un manto babilónico. ¿Cómo se va a quemar eso? Me podría servir. Estoy necesitado, estoy pasando problemas económicos, ¿cierto? Un lingote no me viene mal. Lo escondo por un tiempo. ¿Para qué me lo voy a gastar todo ahora? Lo escondo. Josué lo confronta y le dice, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Pedro confrontó a Ananías y Zafira en Hechos 5. Esta confrontación no salió bien. Porque finalmente, ¿qué es lo que vemos? Fue confrontado con su pecado, pero por decisión de Dios fueron cortados. Pablo confrontó a los Gálatas en el capítulo 3. Recuerdo, esta es una de las predicaciones que recuerdo de un hermano que se llamaba Ernesto Muñoz, era viejito y yo era niñito, pero encontré, me quedó grabado eso. ¡Oh, Gálatas insensatos! Y así él ladraba desde el púlpito. Era un viejito y tenía un problema de voz. Pero Pablo confrontó a los Gálatas en el capítulo 3. Jesús nos enseñó un proceso de 4 pasos en Mateo 18, 15 al 17. Que nos da una guía para confrontar a un hermano que ha pecado contra mí. Esto no aplica a pecados públicos o escandalosos. Hay que irse con cuidado aquí,
porque esto de Mateo 18 no es para todas las ocasiones. Hay que leerlo. En el caso de que alguien peque contra otro, el ofendido debe, primero, recuerden, son 4 pasos. Primero, debe confrontar al culpable en privado y cara a cara. No por mail, no por Facebook, tampoco por teléfono. Cara a cara. Debe mirarlo y debe decir, pecaste contra mí. Mateo 18:15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Y ahí podría quedar todo. Pero hay un segundo paso. Si quien ha pecado al ser confrontado no muestra arrepentimiento, debemos confrontarlo con testigos. Mateo 18:16, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Estos testigos no necesariamente son testigos del pecado, más bien son testigos de la confrontación y deben ser personas maduras y equilibradas. Aquí también hay un error. Dice, pucha, pero si es privado, nadie más sabe. No es que estos testigos deben ser testigos de la ofensa. Ellos van a ser testigos de la confrontación. Pero estos deben ser maduros y deben ser equilibrados, según nos dice Romanos 15:14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. El tercer paso, si aún así no hay arrepentimiento, se debe llevar el tema a la iglesia. ¿Cuál es el primero? El primero es tomar al hermano y cara a cara decirle, confrontarlo. Si no lo escucha, el segundo paso es llamar a testigos y confrontarlo nuevamente. Ahora estamos en el tercer paso, que si aún así no hay arrepentimiento, se debe llevar el tema a la iglesia. Mateo 18:17, si no los oyere a ellos, dile a la iglesia. La congregación debe saber que lo que huele a podrido se está pudriendo. Por congregación entendemos los miembros de la iglesia local. Ellos son creyentes y comprometidos, por los que velarán por el bienestar de la congregación y la gloria de Dios, evitando el escándalo de los no creyentes o visitas en la congregación. Cuarto paso, por último, si la persona todavía rehúsa arrepentirse, no reconociendo su pecado, racionalizándolo o bajándole el perfil, debe ser considerado como un impío, no regenerado, no creyente y no tiene ninguna parte con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Mateo 18:17 dice, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. En el contexto judío, ser gentil y publicano era sinónimo de no pertenecer al pueblo de Dios y como tal eran evitados. Un gentil no podía adorar en el templo y de un publicano solo se podía esperar que fuera al templo a pedir misericordia. ¿Recuerda la parábola? El Señor lo graficó muy bien. ¿Qué era lo que hacía el publicano? Pedía misericordia, solamente. Eso se podía esperar de un publicano. Y el Señor dice que a estas personas se les debe considerar como gentiles o publicanos. Primero, entonces, observamos también en estos 4 pasos que hay grados en la disciplina. Primero hubo una amonestación privada. Algunos de ustedes han experimentado eso. Una amonestación privada. Una conversación privada, donde se les llama y donde se les dice qué es, a ojos de la iglesia, en qué están fallando. Una amonestación privada. Es deseable que siempre reaccionemos a esta amonestación. A veces la dureza del corazón hace que no se le reconozca autoridad al hermano para amonestar, pero indudablemente la tiene, ya que es guarda de su hermano. A causa de esto, y todavía en el ámbito privado, los pastores deben amonestar al ofensor, siguiendo el ejemplo apostólico, ¿cierto? En la intimidad del hogar, según nos cuenta Hechos 20. El apóstol Pablo les dice,
estoy limpio de la sangre de todos ustedes. Porque no he cesado de amonestaros todos los días. En público y por las casas. El otro grado de disciplina es la amonestación pública, que vale tanto para quienes no atienden la amonestación privada como quienes han pecado públicamente. Pecado privado, arrepentimiento privado y confesión a Dios y al prójimo ofendido con la debida reparación. Ese es el proceso. Pecado privado, arrepentimiento privado y confesión a Dios y al prójimo ofendido con la debida reparación. Pecado público, arrepentimiento público con confesión pública y pública reparación. Pecado público, arrepentimiento público con confesión pública y pública reparación. En este sentido, si el pecado involucra solo a algunos miembros, la confesión y restitución, antes que se haga público, debe circunscribirse solo a los directamente afectados. Si por el tiempo transcurrido y la dureza del corazón impenitente el pecador ya es de dominio de la congregación, procede entonces el arrepentimiento y confesión pública. O sea, si algo, vamos a suponer, hay un grupo y en ese grupo alguien se desbandó. Y ahí es un grupo de 6, 7 personas. Entonces, esa confesión, esa admisión de culpa no debe ser ante uno, pero tampoco debe ser ante toda la iglesia porque era un grupito solamente. Entonces, antes que esto se desparrame y se haga público, solamente a ese grupo. ¿Se entiende? Si ya traspasa la frontera de este grupo y se hace público, entonces es menester la confesión pública y el arrepentimiento público. Queda aún otro grado de disciplina, y este es el último que debe realizar la iglesia en el nombre del Señor para salvaguardar la honra del Señor y la salud de la iglesia, así como para permitir la obra del Señor en el alma impenitente. Esta es la excomunión. Ya que el pecador no ha escuchado a la iglesia y ha despreciado su llamada al arrepentimiento, la iglesia le echa fuera, le arroja de la compañía de los fieles. Numerosos son los textos en el Nuevo Testamento que nos hablan de esta dolorosa separación. Pongamos atención a estas frases. Puede anotar las citas, después las busca, pero ponga atención a las frases que salen aquí. Romanos 16, 17, que os apartéis de ellos. 1 Corintios 5, 2, fuese quitado de en medio de vosotros. Se está refiriendo siempre aquí a personas. 1 Corintios 5, 5, el tal se ha entregado a Satanás. 1 Corintios 5, 11, no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere, y ahí da una lista. 1 Corintios 5, 11 nuevamente, con el tal ni aún comáis. 2 Tesalonicenses 3, 6, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. 2 Tesalonicenses 3, 14, si alguno no obedece, a ese señaladlo y no os juntéis con él. 1 Timoteo 1, 20, a quienes entregué a Satanás. 2 Timoteo 3, 5, a estos evita. Tito 3, 10, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Todas estas citas son de la misma pluma y el mismo corazón que escribió 1 Corintios 13. ¿Qué dice 1 Corintios 13? Hay un título en nuestra Biblia, la preeminencia del amor. El mismo apóstol que escribió 1 Corintios 13 también da todas estas órdenes tocante a apartarse, separarse de quienes no andan según la regla de Cristo. Si en cualquiera de los pasos antes dicho, el pecador se vuelve de su pecado, lo reconoce y se arrepiente, este arrepentimiento se manifestará en confesión franca y abierta, primeramente a Dios, pero también ante quien o quienes hubiere ofendido. Entonces, y solo entonces, la verdadera confesión y el arrepentimiento genuino resulta en el perdón inmediato de Dios. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Segunda de Samuel
12:13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Recuerda cuando Natán le dice, tú eres ese hombre, Natán dice, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Por qué le dice así? Porque según la ley de Dios, él debía morir. Por eso que en el Salmo 51, él dice, ofrenda y sacrificio no quisiste y yo te los daría. Pero no quisiste, ¿por qué? Porque no había sacrificio por ese pecado. Cabía solo esperar el juicio sumario de Dios, quitándole la vida. Pero Natán le dice, Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Cómo sabemos si el arrepentimiento es genuino? ¿Cómo sabemos? Richard Nixon, cuando él tuvo que admitir todas las barbaridades que se hicieron durante su administración como presidente, él dijo, me cometí un error. ¿Ese es un arrepentimiento? Me he equivocado. Algunos presidentes latinoamericanos son más osados, porque ellos han dicho, la justicia ha hablado, no me han encontrado culpable. Y la Suprema Corte de esos países está integrada por jueces que los puso ese presidente. ¿Hay arrepentimiento genuino? ¿Cómo sabemos que el arrepentimiento es genuino? La palabra del Señor nos ilustra que la verdadera confesión y el verdadero arrepentimiento deben ir juntos con un corazón y espíritu humildes. Este arrepentimiento no proviene solo de palabras, sino que es evidencia de un corazón quebrantado, ya que al contemplar la grandeza, majestad y santidad de Dios, no puede menos que sentirse vil y miserable al darse cuenta también de su propia indignidad. Lo ilustramos con el Salmo 51, versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Salmo 51, 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David podía orar así, porque él se humilló y Dios le dijo, no morirás. Entonces él sabía de primera mano que al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Salmo 34, 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Isaías 57, 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Una última pregunta que creemos necesario contestar es la siguiente. La restauración en Gálatas 6:1, ¿es restauración a la comunión o es restauración al servicio? Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Primero seamos claros al afirmar que todos los pecadores son iguales ante Dios. Están todos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, Dios de pura gracia ha elegido a algunos para salvación. De este grupo todos son iguales. De esto que Dios ha elegido, todos son iguales ante Él. Mas no todos tienen la misma responsabilidad ante Él. Leemos en Lucas capítulo 12, versículos 47 y 48. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá.
las responsabilidades ante Dios son distintas. Son distintas. Santiago 3:1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que, y fíjese, Santiago se pone él en el grupo, recibiremos, dice, mayor condenación. Podría haber escrito, hermano, no se hagan muchos de vosotros maestros porque van a recibir mayor condenación. No, él, un apóstol del Señor, él dice, recibiremos mayor condenación. Están todos en el mismo plano, pero no todos tienen la misma responsabilidad. El mismo apóstol Pablo, llamado por Dios al apostolado entre gentiles, erudito entre los suyos, de mente brillante y amplia cultura, que tuvo visiones celestiales y a quien se le reveló el misterio de la iglesia, entre otras revelaciones y misterios, que tuvo y expuso con claridad el evangelio de tal manera que al evangelio de Cristo él no titubea en llamar mi evangelio, que escribió 12 cartas canónicas y quien insta a imitarlo a él porque él imitaba a Cristo. Este apóstol escribe en 1 Corintios capítulo 9, versículos 26 y 27. Así que yo de esta manera corro, no corro a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, fíjese, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esto nos dice que nadie es imprescindible. A pesar nuestro, Dios hará su obra. La historia de Sansón nos ilustra este punto. ¿Recuerda a Sansón? Vivió de una manera que no honró a Dios, sin embargo, Dios hizo en él lo que se propuso hacer desde un principio, que es comenzar a salvar a Israel de manos de los filisteos. Y eso fue lo que hizo. Dios hará su obra. Por tanto, la restauración no necesariamente significa restauración a servicio. Pablo contemplaba esta posibilidad como cierta y se disciplinaba para ello, y hasta el contexto nos habla de una carrera y de los preparativos y abstinencia que hacen los atletas para no ser descalificados de la carrera. Usando la misma ilustración, en una carrera se puede sufrir un esguince. Dependiendo de la gravedad del mismo, estará hasta 45 días inmóvil en recuperación. Cada esguince deteriora más los ligamentos y se puede dar que por ser crónico se deba dejar la especialidad. Una fractura demanda más tiempo que un esguince, pero hay fracturas y fracturas. No es lo mismo una fractura de radio que una fractura de tibia y peroné. No es lo mismo una fractura en un brazo que una fractura en toda una pierna. Y estas son más graves aún si son expuestas. Las fracturas expuestas son las peores. ¿Qué es una fractura expuesta? Es donde el hueso, al ser roto, sale afuera de la piel. Eso es una fractura expuesta. Ni hablar si está comprometida la columna. Podría significar silla de ruedas para toda la vida. A diferencia de estos ejemplos que solo sirven para ilustrar las complejidades de una recuperación, el pecado no es un accidente. Nadie cae en pecado accidentalmente. No, hermanos. Aquellos que dicen, no supe cómo me enredé con esta mujer. No, sí lo supiste. Lo que pasa es que desoíste todas las voces en contrario. Nadie peca por accidente. Es un acto voluntario, grotesco, rebelde. Es un insulto a nuestro Dios. Cuanto mayor es nuestra responsabilidad, tanto mayor es el daño al caer. No solo para sí mismo, sino que también para el ministerio que cada uno de nosotros lleva. Hermano, no es lo mismo que caiga un joven siendo soltero, que caiga este mismo joven si está casado y tiene hijos. No es lo mismo. Por lo tanto, antes de siquiera pensar en restaurar al servicio, debemos contestar estas preguntas. Aquí encontré unas preguntas muy importantes, las hace John Wimber. ¿Exhibe el pecador los frutos del verdadero arrepentimiento? Esta es una pregunta que debemos hacerlo con aquellos que dicen que se han arrepentido. ¿Exhiben los frutos del verdadero arrepentimiento? Eso debe verse. El Señor dijo, por sus frutos los conoceréis.
Otra pregunta. ¿Es su pecado resultado de un lapsus moral momentáneo o parte de un pecado habitual, ingenioso y engañoso que refleja un carácter seriamente dañado? Repito la pregunta. Debemos preguntarnos antes de que alguien está arrepentido, antes de volverlo al servicio, debemos preguntarlo, ¿es su pecado resultado de un lapsus moral momentáneo? O sea, ¿qué está diciendo aquí? Está diciendo, ¿su pecado fue una cosa del momento? Vamos a suponer, estamos hablando, no llegamos a un acuerdo, estamos en una discusión y de repente se suelta una mano. No, no se suelta una mano. Golpeo a la otra persona. Entonces, eso fue del momento. Puedo decir, es que me sacó de casillas. O tengo un historial de que las manos mías son muy sueltas. Porque son dos cosas distintas. Entonces, aquel que está arrepentido, debo hacer esta pregunta. ¿Fue un lapsus momentáneo o es parte de un pecado habitual, ingenioso y engañoso? ¿Qué quiere decir esto? Que esto se comete, pero se toman todos los resguardos para que no sea descubierto. Que reflejan un carácter seriamente dañado. Si alguien está pecando y está encubriendo el pecado, no solamente no prospera, la Escritura dice, el que encubre su pecado no prosperará. Pero además nos está diciendo que hay algo muy torcido en su carácter. ¿Por qué? Porque está de una manera mañosa encubriendo lo que está haciendo. Preguntamos nosotros, ¿su arrepentimiento fue inmediato luego de ser confrontado o fue dilatado por maniobras que buscaban limitar la culpa y minimizar la falta? Esto también es importante. Cuando David es confrontado, él dice inmediatamente, es pecado. Pero si David dice, bueno, muéstrenme las pruebas. ¿Alguien sacó una foto que yo estaba con Betsabé? Muéstrenme las pruebas. Esto también es un indicador de deterioro de carácter. ¿Su arrepentimiento fue inmediato luego de ser confrontado o fue dilatado por maniobras que buscaban limitar la culpa y minimizar la falta? Otra pregunta que debemos contestar siempre cuando alguien es puesto en disciplina y que es arrepentido. ¿Es responsable ante otros miembros para el proceso de restauración? ¿Es responsable ante otros miembros mientras pasa el proceso de restauración? Si no es así, entonces debemos tomar resguardos. Este proceso siempre será doloroso, siempre será difícil y complejo, pero Dios ha empeñado su palabra y asistencia divina. ¿Por qué? Porque Él honra a los que le honran. Es nuestra responsabilidad obedecer a Dios. Las consecuencias de nuestra obediencia a Dios no son responsabilidad nuestra, son responsabilidad de Dios. Muchas veces nos abstenemos de hacer lo correcto por temor de las consecuencias. Hermanos, leímos Proverbios, el temor del hombre pondrá lazo. Es el Evangelio el que libera. Es la palabra de Dios la que te permite obrar libremente. Pero también el no hacerlo significa de que estás desconfiando de tu Dios, que no confías en Dios, que no confías en la obra del Espíritu Santo. Es nuestra responsabilidad obedecer a Dios. Las consecuencias de obedecer a Dios no es nuestra responsabilidad, es responsabilidad de Dios. Hebreos 12:11 nos dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El salmista dice, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Si no eres creyente, arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo.
en el nombre de Cristo. Amén.